Continuamos viendo en estas meditaciones el tema de la oración. El tema de hoy lo he titulado ¿Por qué no orar? Es orar por nuestros enemigos. Y esto está en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. En realidad, cuando leemos los Salmos o algunos pasajes del Antiguo Testamento, a veces encontramos oraciones condenatorias por los enemigos. Y se pedían a Dios toda clase de plagas o acontecimientos dañinos. Pero en este caso, el Señor Jesús abre un camino nuevo. En lugar de odiar al enemigo, se nos manda a amarle. Esto es lo que muchos autores han dado en llamar la contracultura cristiana, especialmente John Stott. El Señor dice, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero esta era una interpretación rabínica del pueblo judío, de sus maestros. El Señor les dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. La práctica diaria nos lleva en su corriente de odio al enemigo. Si se lo puede aniquilar, mucho mejor. Esto era en la época bíblica, pero el introductor del cristianismo en el mundo, el mismo Señor Jesucristo, planteó un camino totalmente opuesto. Al enemigo hay que desarmarlo con el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Los judíos, y en especial aquellos que pertenecían a las distintas escuelas rabínicas, fariseos, saduceos, herodianos, etc., habían llegado a retorcer las escrituras con falsas interpretaciones que les llevaban muy lejos de la verdad allí escrita. Hasta el día de hoy siguen en ese mismo derrotero. Por ejemplo, entré en una conferencia que se daba en un centro del judaísmo en Belgrano, capital federal, en la avenida La Croce. Este centro, que sigue en la escuela de la Kabbalah, en definitiva era un mensaje grabado en video que era toda una dulzura, así entre comillas. Palabras muy elaboradas y lisonjeras para los oyentes acerca de la armonía en la vida, la paz interna, otras cosas por el estilo. Algunas tenían algún sabor bíblico, pero era todo muy livianito. Terminó haciendo una invocación al nacimiento de la fase de la luna que comenzaba ese día, anunciando la futurología de acuerdo al signo del zodiaco o el horóscopo de las personas que habían nacido en esa fecha. Una mezcla rara de Biblia, esoterismo, paganismo, ocultismo, horóscopo. Eso sí, todos los maestros y adherentes varones llevaban la kipá puesta, o sea, una especie de sombrerito, como corresponde a todo varón religioso que acepta a Jehová como su Dios. Tiene que tener la cabeza cubierta. Esto en realidad pasaba en la historia de Israel. Creían en Jehová, pero quemaban sus hijos a Moloc, un dios bestial que exigía de sus adherentes sacrificios humanos. Pero también ellos ofrecían sacrificios a otros dioses paganos. Esto sigue pasando hoy día en muchos círculos del cristianismo. Hay una ignorancia total de la fe bíblica, del cristianismo del Nuevo Testamento, y se siguen adorando a dioses ajenos a la Trinidad bíblica. Y muchas veces se hace esto en templos que se llaman cristianos. El Señor llama en estos pasajes
a descartar todo lo anterior y a comenzar a pensar y a actuar de una manera totalmente opuesta a las costumbres heredadas, por más buenas y tradicionales que éstas fueran. El orar por los enemigos, por los que se oponen al Evangelio, por aquellos aún familiares nuestros que están distanciados o que por distintas razones se oponen a nuestra fe o niegan relacionarse con nosotros. O aún las autoridades cuando emiten leyes que se oponen a la fe o a la justicia. De paso, digamos que debemos orar por nuestro propio país, por sus autoridades, diputados y senadores de la nación que en estos momentos están tratando de impulsar una ley abortista, que asesinarán en hospitales públicos y privados a miles de niños en gestación. Recordemos, este es el mismo momento de su gestación. Se trata de una persona en desarrollo. A nadie se le ocurriría matar a un bebé en los primeros días de su nacimiento. Bueno, es lo mismo de cruel que se haga al tercer día de gestación, al segundo mes, al cuarto, etc. Estarían matando a una persona con un ADN propio. No es del padre ni de la madre. Ya tiene su propia característica de ser un individuo particular, que se identifica muy específicamente por su propio e inalterable ADN, que lo va a identificar por toda la vida, si llegara a nacer. El ser en el vientre de la madre es una nueva persona en desarrollo, digámoslo con todas las letras. El aborto es un asesinato, sea a los meses que sean. Esto también es ir contra la corriente de este mundo y como cristianos debemos alzar nuestra voz. Oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestros enemigos. Normalmente se oponen a principios bíblicos. Oremos por quienes nos persiguen. Oremos por leyes justas, por una distribución económica más equitativa en nuestro país. La pobreza que trae hambre, con todas sus secuelas. Nuestro país produce alimentos para 400 millones de personas, pero aquí hay un 45% de pobres que en su mayoría no tienen para comer. Oremos por nuestro propio y querido país. Que el Señor nos ayude a nadar contra la corriente de este mundo. Es interesante, ¿no es cierto? El Señor nos manda a orar por nuestros enemigos. Pongámoslo en práctica y veremos los resultados. Que el Señor nos bendiga y será hasta mañana si Dios quiere.